Durante los 12 años de Balaguer tuvimos 4 elecciones, 66, 70, 74 y 78. En el 78 Balaguer perdió, pero en el 70, en el 74, en el 78 y luego ocurrió en el 80, en el 90 y en el 94, que nos hacíamos una pregunta. En 6 elecciones, 5 elecciones, se hizo popular esta frase: ¿y Balaguer va o no va? Porque él mantuvo siempre hasta última hora el anuncio de su participación en una reelección. Siempre iba, pero siempre nos preguntábamos, ¿va o no va? Porque él decía que era el destino. El presidente Hipólito Mejía decía, a mí me disgusta la reelección, pero me gusta el carguito. Nosotros tenemos un amigo muy querido, es de las esperanzas políticas del partido, que nosotros le ponemos ese ejemplo, porque había un dirigente reformista que trabajaba en la Cancillería, que cuando le preguntaban, ¿Balaguer va o no va? Y decía, ¿pero que va para dónde? Balaguer lo que se va a quedar donde está. Que si va, él no tiene que ir, él está en Palacio y ahí se va a quedar. Entonces yo le quiero preguntar a mi amigo José Ignacio Paliza. No sé lo que pasó con Balaguer, siempre se quedaba, pero José Ignacio Paliza, ¿se quedó o se fue? Bienvenido. Ante todo, muchas gracias. Para mí es un gratísimo placer estar aquí. Recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de participar en un escenario como este fue efectivamente Revista 110, o sea que me gusta, ¿verdad?, estar aquí con ustedes y siento un gran afecto por este espacio y por usted en especial, don Julio. Pues a mí me apasiona el Congreso. El Congreso es un escenario que en oportunidad el pueblo dominicano tiene críticas alrededor de él, porque es el único estamento público, la única función pública cuyas decisiones son públicas. Se actúa frente a la gente. Los tribunales, por ejemplo, asumen sus decisiones jurisdiccionales, las sentencias se escriben en privado. El despacho presidencial nadie lo conoce, pero en el caso del Congreso sus discusiones son públicas. Y yo particularmente quisiera seguir participando en política, estructurar una carrera política que pueda permitirme en el futuro seguir participando de ella, y el Congreso es un buen escenario para uno poder cursar esa suerte. Claro, como joven tengo que ser ambicioso. El joven que no es ambicioso deja de serlo. La juventud es una actitud, no un estado simple de vida o un espacio temporal. Y en lo particular, pues, ir por posiciones mayores tiende a ser también, digamos, atractivo para nosotros y para cualquiera que se sienta con el espíritu que yo me siento. Será el tiempo, el trabajo, el que indique si uno puede ir por una posición de mayor importancia, pero sí seguir participando del Congreso es algo que a mí particularmente me llama la atención, intentar forjar desde allí cambios, elevar el debate de las discusiones que se dan en el Congreso Nacional y poder con la participación nuestra aportar en la medida de nuestras posibilidades en la representación de nuestra provincia, que requiere de voz, que requiere de que sus fortalezas electorales evidentemente tengan representación en el Congreso que dignifique la estirpe de lo que es en este caso ser puertoplateño. En esto que ocurrió de una división de un partido, ¿usted personalmente es partidario de que el cargo es del partido o es del líder que ganó las elecciones? Bueno, yo no me siento líder. Siento que mi candidatura, mi candidatura o mi diputación es de Puerto Plata, más que del propio partido o organización que me postuló. Las estructuras políticas tienen una importancia real en torno a la elección nuestra, pero al fin y al cabo yo represento tanto al partido, pero represento más a la gente, a Puerto Plata. Y entonces, en sentido particular, no sé si la suerte electoral de mi partido igual podría darse con cualquier otro candidato. Yo soy de los que creo que la candidatura es de la gente, que votó por nosotros, no así de la organización en forma específica. Usted no pudo darse el lujo de decir, bueno, que los dos líderes que tienen problemas sigan discutiendo. Yo sigo en mi partido
y sigo siendo candidato de mi partido. ¿No era más fácil esa posición? Sí, era una posición que algunos inclusive aún todavía la asumen. Lo cierto es que la discusión que se dio en lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, los propios líderes no permitieron la disidencia, participar de forma disidente en la propia organización política. Hoy, por ejemplo, en el PRD, la única forma de usted participar del PRD es apoyando a su presidente. No hay otra forma. Inclusive los que aún se han deseado quedarse allí para intentar mantenerse fiel a sus siglas, pues se encuentra de frente que tienen que dar el apoyo obligado al presidente del partido. Yo creo en la participación democrática dentro de las organizaciones y que los respaldos se ganan en virtud de procesos de esa naturaleza. Y no es muy riesgoso un liderato propio provincial con una sigla de sacrificarlo por un candidato que realmente es un albur, seguirlo y decir, bueno, yo soy del PRM, pero el problema es que el PRM todavía no tiene ni un patrón. ¿Ustedes no era preferible que se queden tranquilos, aunque no apoyara a su presidente de su partido? Decir, bueno, yo tengo diferencia y yo me voy a quedar haciendo mi líder. Porque hay una cosa que usted tiene seguro. Usted es candidato del PRD en Puerto Plata y gana. Pero usted no está seguro si va a ser candidato del PRM en Puerto Plata y va a ganar. Mire, yo creo que las siglas, la historia, el legado de esas organizaciones políticas tienen peso. Negarlo es negarse a sí mismo. Sin embargo, hay experiencia, don Julio, reciente que también nos contradice. En Costa Rica, ustedes que hablaban hace unos segundos de la política latinoamericana, hace apenas unos meses, Luis Guillermo Solís, que era el secretario general del Partido de Liberación Nacional, del partido de Oscar Arias y de Laura Chinchilla, el partido de poder, salió del Partido de Liberación, se fue a una organización de tercer grado, cuarto grado, con 2% de apoyo popular y terminó siendo el presidente del país. Y su discurso no era otro que el Partido de Liberación había perdido su alma. Yo creo que las estructuras políticas son importantes. Debemos de cuidar el PRD, de cuidar el Partido de Liberación Dominicana y cualquier estructura que pueda por allí surgir. Sin embargo, se dan realidades que nos obligan a nosotros a participar de tal o cual manera. Yo no puedo participar de un espacio en el que contradice las cosas en las que yo creo. Ser una organización que es excluyente no va conmigo. Una organización que no respeta la propia democracia no va conmigo porque yo he surgido de procesos democráticos. Y la otra no es excluyente. Hasta ahora no lo es. Pero la otra impone una candidatura. Cuando lo sea también encontrará en mí un espíritu contradictor. Porque yo no puedo participar de organizaciones o de estructuras, de entidades que no representen las cosas en las que yo creo. Yo aún sueño con que la situación nuestra pueda tener una suerte diferente. Yo aún sueño en el que el espíritu revolucionario que tradicionalmente acompañó a José Francisco Peña Gómez pueda encontrarse a sí mismo. Sueño con que estemos juntos y no me percibo en participar de forma contraria con compañeros de mi propia organización política, inclusive en mi demarcación, que hemos estado tradicionalmente juntos. Sin embargo, las formas a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano deben de cambiar por la salud no solamente de la organización, sino del país en sentido propio, que requiere de organizaciones de oposiciones útiles, contradictorias, verticales. ¿Usted no cree como que el relevo, el paso a nuevos dirigentes, a la juventud de los partidos actualmente está quizá un poco rezagado? ¿No cree que quizás estamos viendo cómo quizás ya la parte dirigencial de los partidos se está extinguiendo y no sé qué, y sin embargo esto no va en consonancia con la necesidad de que surjan nuevos espacios dirigenciales para los jóvenes dentro de las organizaciones? Es que los espacios no surgen, los espacios se trabajan, se esfuerzan, se moldean. Yo soy hoy diputado del Congreso Nacional porque me atreví y encontré en una gran parte de la sociedad puertoplateña ansias, estaban ávidos de encontrar gente nueva, con ideas nuevas, con visiones nuevas, rostros nuevos, hasta el cambio por el cambio en algún momento. Y entonces el terreno está fértil para poder de forma específica crecer a lo interno de las organizaciones políticas, pero tenemos que atrevernos. Y conozco de muchos jóvenes que terminan siendo muy viejos, porque en sus formas y en sus actitudes, pues tienen las mismas de hombres y mujeres que por el tiempo son más prudentes. Y entonces asumen las actitudes que no son propias de la edad a las que pertenecen. Yo creo que la juventud tiene una brillante oportunidad, pero tenemos que nosotros trabajarla. Estoy de acuerdo con usted, con su visión sobre, por ejemplo, Costa Rica. Antes de ese Solís, hubo otro Solís, que fue Otón Solís. A ese le hicieron un fraude en Costa Rica y no se registró. La gente de Pepe Figueres. Bueno,
Creo que cada situación o cada país tiene sus realidades indudables, pero también hay recientemente otros que han retado a sus organizaciones y han retado inclusive organizaciones en el poder, como es el caso último de Panamá, por ejemplo. Bien. Diferente, pero un buen ejemplo. José Ignacio, dos temas. Tú sabes que con la figura tuya, la revista tiene una actitud diferente que con el resto de los invitados que vienen aquí, y es que tú representas una generación que prácticamente nació dentro de este programa, es decir, que en el desenvolvimiento del programa nacieron los nuevos jóvenes que hoy están dirigiendo al país, que nosotros pensábamos que le iban a decir a Miguel Vargas y a Hipólito Mejía, basta ya. Pensábamos que le inclusive a emplazar, porque tienen un activo que no tiene nadie, que es tiempo. Aquí se va a hablar de Hipólito hasta el 16 de mayo del 2016, pero de José Ignacio Paliza vamos a hablar en el 20, en el 24, en el 30, en el 28, en el 32, vamos a hablar mucho, inclusive después que nosotros partamos. Pregunta, ¿se puede ser candidato de las dos organizaciones? Y segundo, ¿la razón de usted ser del PRM es Abinader realmente o es Hipólito Mejía? Mire, en el caso específico de las posibles alianzas, hay un movimiento inclusive de legisladores que conozco que solicitan la posibilidad de llevar candidaturas, sobre todo a nivel municipal, a nivel provincial, aliadas o conjuntas. Y entonces así permitir una situación diferente, pero que posibilite algunos niveles de relativa unidad o de candidaturas comunes. Lo cierto es que aun cuando esa propuesta que surge desde abajo puede ser interesante o suena interesante, las estructuras nacionales, los liderazgos nacionales, entiendo que no les sería del todo atractivo, porque ellos mismos requieren de estructuras locales que persigan el voto, que estructuren sus esfuerzos y sus organizaciones. Creo que debemos dar tiempo a ver cómo este entramado toma rumbo. Lo cierto es que percibo que las posibilidades de un bloque opositor toman fuerza en la medida en la que inclusive el propio Partido de la Liberación Dominicana se encuentra embullido ya en diferencias políticas importantes que comienzan a aflorar, y eso va a obligar a la oposición a ser inteligentes en la presentación de sus propuestas electorales. ¿La otra? Nuestra participación en el PRM no está atado específicamente a esos dos liderazgos. Es un tema de convicción, en realidad, y de desahogo en virtud de la realidad que vive nuestra organización madre, a la que siempre seguiremos añorando nuestra militancia en ella. Negarlo no es propio. Sin embargo, creo que entre Hipólito y Luis debe darse un diálogo muy sincero. Usted, que es padre y sé que tiene una relación muy estrecha con Michelle, y que en el tema, por ejemplo, de los negocios lo llevan de la mano, lo podrá entender igual que lo viví yo con mi padre. Es momentos en que entre ellos, entre padre e hijo, puedan tener la suficiente calma, el suficiente trato, que lo tienen, para poder dar entre ellos una bonita sinergia. ¿Usted no se siente que le está pegando unos cuernitos a su partido? Es que nosotros somos, en cierta manera, el Partido Revolucionario Moderno no es otra cosa que haber tomado una estructura y haber calcado la misma en otra organización, quizás con ligeros cambios, pero es la misma espíritu, está ahí la misma fe, es el mismo. Ayer estaba yo en la Isabel y percibía que todo lo que estaba en mi entorno eran específicos, era el PRD en sentido propio. Algunas quizás figuras aún no participan, pero en sentido general es la propia organización que está plasmada. Lo único que se ha cambiado es una letra por otra. Usted, que ha sido uno de los participantes más pragmáticos que hemos tenido aquí en los últimos 10 años, ¿usted no considera que ya es hora de que la dirigencia del PRD primero interprete sus bases y segundo entienda que no se ha podido inventar una fórmula en que una parte sea más que el todo? No, efectivamente, no se ha podido lograr esa fórmula y tampoco se logrará nunca. Pero las bases son inteligentes y el país es un país muy diferente al que era antes.
Esto es un país en el que todo el mundo tiene un celular, que hay emisoras de radio que no caben en el dial, universidades por doquier. Esto es un país diferente al tradicional, en el que el peso de las figuras y de los sucesos no es igual que antes. Ahora cualquier ciudadano común tiene más información que el más encumbrado de los dirigentes. Y entonces estamos en un mundo particular y en un país tan particular en el que nosotros los políticos tenemos que estar, no somos hoy lo que llevamos la dirección de la propia sociedad, es la sociedad que nos dirige a nosotros en cierta manera. Y entonces tenemos que buscar formas de interpretar esos momentos y poder ir acorde con ella. Por eso yo, en cierta manera, intuyo que a lo interno de la organización a la que yo pertenezco hoy debe darse ese entendimiento entre esas dos figuras principales de la organización que posibilite presentar una propuesta unida y sobre todo diferente a fin de que el electorado tenga a bien de elegir lo mejor que entienda. Teniendo ese contendor que es el PLD, que todo el mundo sabe que no va a cometer errores de percepción, el PLD va unido con un candidato y tiene el poder, tiene recursos y posiblemente tenga un candidato que todos lo apoyen, no va a tener división. ¿Cuál es el futuro de esos dos PRD? Bueno, evidentemente mientras la percepción que tenga el gobierno hoy sea alta, la posibilidad de la oposición es otra, ¿verdad? No podemos negar las realidades políticas que vive el país, pero yo veo un Partido de la Liberación Dominicana diferente a usted, fragmentado hoy, una lucha intersticia por el poder, dos hombres de una misma generación que intentan ver cómo se plantean para el futuro, otros ahí que intentan romper esa realidad interna que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Veo un gobierno que tiene pocos recursos. Hoy el presupuesto, por ejemplo, este año, yo lo he definido como un carro de lujo sin mofle, porque tiene 630,000 millones de pesos, el presupuesto más grande de la historia, y apenas un 10%, 12% para gasto o inversión de capital. Entonces es un escenario político en el que, al margen del marketing que puedan impregnar, de las visitas sorpresas que no lo son, de estar conectado, aparentemente conectado con la gente, la realidad social y económica que vive el pueblo es una muy diferente. Entonces yo creo que el bloque contendor que se puede organizar alrededor de la oposición puede ser uno muy interesante, cuya propuesta pueda tener inclusive un resultado por encima del esperado. Recuerda también, don Julio, y con esto termino, que las elecciones que están a 1 año y 7 meses, nosotros nos hemos acostumbrado a procesos muy largos, que son cansones, y que las propuestas que usted no pueda presentar en 4 meses y que la gente no se convence alrededor de ellas, en 1 año tampoco lo tendrá. El resultado no es un tema de tiempo, es un tema de los mecanismos que usted utilice para llegar. Para nosotros terminar, yo quiero que tú me digas lo siguiente. Suponte que no estamos en televisión, tú y yo estamos sentados comiendo en un restaurancito y yo te digo, José Ignacio, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué tú me recomiendas? Tú que estás enterado de interioridades en el PRD que yo no tengo acceso y en el PRM, las bases permanecen intactas. Yo no quiero a Leonel Fernández, pero Leonel me luce que con todos los problemas que tiene va a ser el presidente. Y tú me vas a decir, pero vamos a trabajar tú me vas a decir a mí, a tu amigo, vamos a joder con Hipólito Mejía ahora otra vez. No, yo creo que se darán las realidades del lugar. Hipólito Mejía es hoy indiscutiblemente el líder de ese espíritu revolucionario en su más amplio sentido. Es la persona de mayor nivel de influencia, pasado presidente y pasado candidato, y es un amigo de sus amigos y por tanto su alta valoración. Espíritu revolucionario en Hipólito Mejía. No, la realidad es de los hombres y mujeres que alrededor del PRD histórico estamos aglutinados. Hipólito es la persona con mayor nivel de liderazgo. Sin embargo, yo creo que por los momentos específicos que vive el país, el compañero Luis Abinader es el mejor de las propuestas electorales que nosotros podemos presentar. Esa es y por eso yo creo que tú me digas. No, porque si es el joven, es el mejor. Es lo nuevo, porque, óyeme, Leonel ya tiene 3 elecciones ganadas. Leonel puede tener pocos años, pero tiene mucho desgaste. Hipólito ya ha ido a 3 elecciones, ganó 1 y perdió 2. Si tú me dijeras, no, mira, vamos a trabajar con Abinader,
aunque sea fuera del PRD, yo lo entendería. No, es por Abinader la cosa. No, el compañero Luis Abinader es hoy el candidato, inclusive las encuestas así lo indican, que la gente comienza a perfilar o a percibir como la mejor propuesta para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque es joven, tiene un perfil limpio, no conocido, de una familia de empresarios, preparado y formado para inclusive impulsar los debates que hoy se dan. Pero por eso hacía yo el hincapié de las realidades familiares, y pongo ese ejemplo porque creo que es un buen ejemplo ilustrativo, porque en el PRM no es el momento para nosotros contradecir liderazgos ni tampoco enfrentar liderazgos. Eso es un tiempo de encontrar con la mejor de los sentimientos soluciones reales. En mi familia, mi padre era el hacedor de todo, de sus negocios, del prestigio familiar, si lo teníamos, de todo cuanto representaba a mi familia era mi padre. Pero llegó un momento determinado en el que los hijos comenzamos a dirigir los negocios por temas inclusive naturales, ¿verdad? Y esas transiciones toman tiempo, deben de darse con la tranquilidad suficiente y en los momentos oportunos, pero al fin y al cabo los negocios siempre fueron de mi padre, el prestigio siempre fue de mi padre y todo cuanto nosotros trabajáramos era de mi padre. Al fin y al cabo éramos la misma cosa, no importa quiénes pudieran identificarse como el director en un momento determinado de los negocios familiares. En esa sinergia que debe darse entre Hipólito Luis, padre e hijo, debe de ser cuidada por todos nosotros que confluimos alrededor de ellos para que puedan encontrar una solución, una transición, cuando sea oportuno y en el momento en que ellos dos lo entiendan pertinente. Bien. Vamos a dar las gracias a José Ignacio Paliza, diputado del PRD y próximo diputado del PRM o de cualquier partido. O quizás más de ahí. Usted gana como quiera. Quizás más de ahí. Bien, gracias José Ignacio. Muchas gracias a usted.